Hola, es un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Sonia Rodríguez del Mundo para el Mundo. Hoy vengo a hablarles, como en la parte anterior, de datos curiosos, de esas cosas que poco estudiamos. Hoy quiero hablarles del oro. El oro. ¡Wow! Sí, el oro, porque a lo mejor no hemos tomado en cuenta algunos datos curiosos que nos llevan a entender por qué es un jugador importante dentro del tema de inversión. Y aquí tengo mis notas, como siempre. Esto es parecido al libro gordo de Petete, tiene los secretos mejor escondidos. El oro, conocido como AU en la tabla periódica, y es que viene, como la mayoría de las cosas que hoy en día conocemos, la mayoría de las palabras, del latín, el latín aurum, que significa amanecer brillante. Muy curioso esto. Ha sido constructor de civilizaciones el oro en el mundo. Imagínense que por allá en la época de Tutankamón, cuando Tutankamón falleció, lo enterraron con tres ataúdes. No sabemos qué tenían los otros dos, pero eran tres. Y los ataúdes eran de oro macizo. Muy curioso esto. ¿Será que Tutankamón todavía sigue enterrado? Es decir, si todavía los ataúdes existen. 110 kilos de oro tenía esto. Una barbaridad. Ha sido el constructor de generaciones por años. Es uno de los indicadores más claros de estatus, riqueza. Bien interesante. Miren estos datos curiosos que traje por aquí. Ha sido la piedra por tradición de las más antiguas, de esos metales mucho más antiguos, de la mano con el cobre, la plata, el estaño, el hierro y el mercurio. Sin embargo, su escasez, porque aunque parezca increíble, es bastante escaso, ya que se dice que las minas más poderosas están en el núcleo de la Tierra, no están necesariamente a nivel de la capa superior de la Tierra, así que su extracción es difícil. Esa escasez hace que sea supremamente valioso, supremamente codiciado. Así que su valor aproximado hoy en día no está necesariamente medido, aunque sí está normado. Es una de esas cosas que está normada en el mundo porque es bastante ambicioso, todo lo queremos tener. Y se dice que si repartiéramos el oro que existe hoy en día, ya extraído, que existe ya hoy en día en el mundo, cada persona debería tener 4 kilos de oro. No es tanto, pero ¿cuánto cuesta tenerlo? Porque no todo el mundo tiene acceso a él. La pepita de oro nombre me dio mucha risa, porque llamaron a la piedra más grande de oro extraída, que fue conseguida en Australia por allá en 1890, la pepita del oro. La pepita del oro más grande pesaba cerca de 71 kilos, fue extraída, como les comenté, en Australia, y hoy en día está valorada en $1 millón. Si recuerdan en mi podcast anterior, eso decían de la Mona Lisa. ¿Realmente será que cuesta $1 millón? No sabemos si esta piedra es visible, si está disponible, si la podemos visitar, pero lo voy a averiguar. Adicionalmente a eso, por allá antes de 1912, ustedes recordarán que una de las cosas más icónicas que existe es la medalla olímpica de oro, ¿no? Muchos deportistas sueñan con ganarse esta medalla olímpica. Y cuando decían la medalla olímpica de oro, wow, uno decía, ¿será realmente de oro? No. Resulta que hoy en día solo tiene una porción equivalente a 6 gramos solamente. El 1.34% de la medalla de oro realmente es de oro. Lo demás es simplemente otros metales. Dubái es conocido como uno de los países más extravagantes, de cosas más, digamos, excéntricas que existen. Así que allá es donde se maneja una de las formas más extrañas de proveer oro a las personas. Así que ellos diseñaron un cajero electrónico. Hoy en día existe un cajero electrónico que entrega o monedas o lingotes de oro en ciertas cantidades. Por allá España intentó colocar algunos, pero imagínense, existe hoy en día cajeros electrónicos de oro. Es de las pocas cosas que existe, por cierto, el oro en todos los continentes del mundo. Si nos preguntábamos, oye, ¿existe algo que conecte a todos los continentes del mundo? ¿Existe algo que realmente nos conecte a todos? Sí, el oro. Además que es extremadamente particular en sus características. Fíjense esto.
Se dice que su pureza actual, la completa, es de 24 quilates. La de 18 quilates quiere decir que tiene 75% de su equivalente en oro. La de 14 quilates solo el 58% y la de 10 quilates solo el 41%. ¿Se han preguntado cuál es el equivalente de oro cuando le regalan una pieza? Deberían revisar su etiqueta, que dice, si es de 24 quilates, le están regalando realmente oro puro. Definitivamente es uno de los metales más raros que existe sobre la Tierra. Y es que se ha utilizado en temas de simbolismo, rituales, pero definitivamente, como les comentaba hace un momento, es sinónimo de estatus social y de riqueza. Todavía hoy lo sigue siendo. No era solo en la antigüedad, todavía hoy lo sigue siendo. Una de las características más atractivas del oro es que es un metal supremamente maleable. Es decir, yo lo pudiese estirar. Si yo hoy en día agarrara una onza y lo pusiera sobre una mesa y empezara a estirarlo, lo puedo llegar a estirar hasta 0,00018 centímetros. Es decir, quedaría una lámina absolutamente delgada, pero una cosa absolutamente delgada. Y aún así seguiría siendo una lámina. ¿Saben de qué tamaño? De 9 metros. Impresionante, ¿no? Solo con una onza. Es decir, que tiene unas características particulares este metal. De hecho, es interesante ver cómo ha sido utilizado en el mundo, porque creemos que, o conocemos que la mayoría de las veces de su utilización es en joyería, y resulta que no, también es utilizado para cosas como la tecnología, porque es un material absolutamente conductor, es un conductor natural de electricidad que nos permite poder construir cosas interesantes. Seguramente su smartphone, seguramente muchas de las piezas electrónicas que hoy en día ustedes tienen partículas de oro. ¿Y saben qué es lo curioso de esto? Dentro de una de sus características está que no es contaminante, que no es tóxico, que no es... Entonces, resulta que existen inclusive cosas que pueden ser consumidas, es decir, en la bebida y en la comida, que tienen partículas de oro. Por allá los suizos en los 90 crearon un aguardiente de canela que contenía partículas de oro. Todavía hoy en día existe, es bastante conocido. Tiene un nombre medio extraño. Aquí se los voy a dejar en la imagen para que ustedes lo consulten. Yo averigüé ese dato, 13 miligramos de oro. Pedacitos de oro que están dentro de la botella, bien interesante. Han creado chocolates, y se dice que inclusive, este dato lo voy a confirmar porque no sé si es científicamente válido, pero lo voy a confirmar, que los seres humanos contenemos un porcentaje muy pequeñito de partículas de oro en nuestro organismo. Voy a investigar este dato. Como dato curioso les dejo aquí que el oro por su naturaleza es amarillo. Hemos visto que se ha comercializado oro blanco, oro rosa, pero resulta que para que el oro pueda tener esas condiciones, esos colores, tiene que ser mezclado con algo adicional. Por ejemplo, el oro rosa es mezclado con cobre y el oro blanco es mezclado con platino, es decir, no es 100% puro. Ahí se los dejo para aquellos que les interesan comprar oros de otros colores. Consérvenlo como amarillo. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hoy en día estamos hablando del oro si esta niña lo que vino fue a enseñarnos de temas de inversión? Fíjense, hablamos de las reservas de oro. Yo creo que después de todo hay que hacerle mérito al profesor, el de la Casa de Papel. Él sabía por dónde iba la cosa, no estaba tan equivocado. Las reservas de oro del mundo son algo bien interesante de estudiar. Las más grandes las tiene Estados Unidos y escuchen este dato. Cerca de 8.000 toneladas de oro tienen los Estados Unidos. El segundo país más cercano, y lo tengo aquí, se lo voy a preguntar al que todo lo sabe, a Google. La segunda es Alemania y tiene 3.000. Es decir, Estados Unidos duplica las reservas de oro del país más cercano. Y así le sigue Italia con 2.500. Es decir, las triplica. Súper interesante. Pero entonces, ¿por qué el profesor se fue a las reservas del Banco Central Europeo? También lo vamos a investigar.
Una de las cosas más interesantes es que los países, aunque les contaba que el oro existe en todos los continentes del mundo, no guardan sus reservas propias. México, por ejemplo, se las entregó a Inglaterra. Es decir, que las reservas de oro de México están en una hoja de papel. Oye, qué interesante. Miren cómo empiezan a cambiar las cosas. Lo que quiere decir que para que nosotros podamos ser poseedores de oro, no necesitamos tener ni el lingote, ni la plata, ni la cadena extra gruesa, ni mucho menos. Con un papel, podemos ser dueños de una porción de oro en el mundo. ¿Y cómo hacemos esto? Hay diferentes modelos de inversión. Hoy en día existen bonos asociados al oro. Las bolsas de valores del mundo cotizan la moneda del oro. Ni siquiera tenemos que tener el papel, podemos tener acceso a estas reservas grandiosísimas del mundo a través de la compra de acciones o sus derivados en la bolsa de valores. Podemos tener participaciones muy pequeñitas, con tan solo el equivalente a $80 y hasta menos. Podemos tener acceso a eso. Súper interesante porque empezamos a ver modelos financieros que son diferentes. Yo sé que son temas que son bastante complejos, pero hoy quería entregarle estas curiosidades porque vamos a ir desarrollando a través del tiempo cómo podemos acceder a este tipo de cosas. Si los países del mundo, México, Colombia, Venezuela, entregan sus reservas de oro a otros países, ¿por qué no? Nosotros podemos desde nuestros hogares tener acceso a este material preciosísimo, tener ¿cómo se llamaba? Les recuerdo, amanecer brillante en poder nuestro, con una mínima porción, con una mínima cantidad de inversión y poder hacer cosas súper interesantes. Les voy a ir compartiendo entonces cómo a través de muchas opciones, como el arte, como el oro, y ya les iré contando de otras cositas, podemos hacer cosas súper divertidas. Esto es todo por hoy. Solamente quería compartirles estos datos curiosos, pero les estaré enseñando cómo podemos acceder a ellos. Me encanta saludarlos. Les recuerdo mi nombre es Sonia Rodríguez. Abajo en mi podcast les voy a dejar mis datos, mi página web, cómo accesan a mi Instagram, cómo pueden conversar conmigo, porque me interesan muchísimo sus preguntas. Me interesa saber de qué temas quieren conocer, cuáles son esos datos curiosos que podemos traer con nosotros y que nos van a permitir ser disruptivos, diferentes desde ahí, desde donde están sentados, desde sus hogares, sus casas, sus oficinas, el Starbucks, el café, el parque, donde estén. Un abrazo gigante, me encanta compartir con ustedes. Sonia Rodríguez, del Mundo para el Mundo.